trabajadores. Nos encontramos delante de dos de los edificios que están marcando sin duda uno de los hitos de la tradición academicista italiana en nuestra arquitectura. Me refiero a la Escuela Rocca y al Teatro Colón. La primera, obra del gran arquitecto napolitano Carlos Morra. El segundo, obra también de dos grandes arquitectos italianos, por lo menos en su expresión exterior, en la fábrica del teatro, que son Francisco Tamburini y Víctor Meano. Tanto Francisco Tamburini como Carlos Morra son arquitectos que actúan en el momento de mayor auge de la generación del 80. Este edificio constituye un ejemplo de primer rango de la que se conoce como escuela neoclásica, o sea, del neoclasicismo. Y su neoclasicismo es muy especial, muy despojado, muy fuera de los usos de aquel momento, donde de algún modo los edificios se recargaban con una serie de ornamentaciones y de actitudes eclécticas. La fábrica arquitectónica del Teatro Colón, por su parte, que se debe a los dos arquitectos italianos que mencionara, Tamburini y Meano, corresponde a la corriente neorrenacentista italiana. Es decir, que es una corriente más ecléctica, más recargada, si la estamos comparando con la fachada de la Escuela Rocca. Sin embargo, el diálogo que se establece entre estas dos fachadas espléndidas de la tradición italiana, una neorrenacentista, la del Teatro Colón, la otra neoclásica, la de la Escuela Rocca, es admirable, es magistral. Estamos hablando entonces de un diálogo, de un par entre grandes, entre dos de los monumentos más gloriosos que la tradición academicista italiana puede mostrar en esta ciudad donde tuvo tanto para expresarse como es la ciudad de Buenos Aires. Pero cabe recordar que la arquitectura del academicismo italiano, si bien alcanza su punto de esplendor en pleno auge de la generación del 80, se inicia en realidad bajo los últimos años del gobierno de Rosas y, ya después de Caseros, bajo el de la Confederación Argentina. Vamos a comenzar a ver un quiebre muy interesante a partir de la Revolución de 1810, donde paulatinamente se va dejando esa herencia española y se van importando a través de la gran afluencia de arquitectos europeos distintas filiaciones, porque vamos a tener en esa primera etapa un predominio de franceses, de alemanes e ingleses, que sobre todo desde la etapa de Rivadavia van a estar haciendo su aporte a nuestra arquitectura. Pero de todas maneras, la impronta de todo ese academicismo que comienza a ser un estilo que se adopta para la obra pública va a tener una presencia considerable. Si pensamos en el estilo italianizante como el que podemos advertir en esta casa, el Museo Sarmiento, obra, ¿no es cierto?, de Juan Busquiazo, vamos a ver que esta influencia comienza a entrar nítidamente en nuestro país a partir de 1852-53, la batalla de Caseros, la Constitución Nacional, y podríamos decir que es un estilo que va a estar predominando en la obra pública, pero también en la obra privada que la inmigración va a traer. Estamos en la casa que el presidente Domingo Faustino Sarmiento ocupara en Buenos Aires, con posterioridad al desempeño de su presidencia. Recordemos que Sarmiento fue presidente entre 1868 y 1874
y él compra esta casa en 1875, es decir, un año después de haber dejado el cargo. Esta casa fue construida aproximadamente alrededor del año 1860 y se trata de una casa de las conocidas como italianizantes, o sea, ¿qué es una casa italianizante? Aquellas que incorporan todos los elementos arquitectónicos propios del academicismo italiano. Esta tradición del academicismo italiano va a confluir naturalmente, armoniosamente, con la vieja arquitectura del periodo colonial. Y va a proponer y va a dar origen a un prototipo nuevo de vivienda, que es el que conocemos hasta hoy como casa chorizo. Ahora bien, ¿qué es una casa chorizo? Si pensamos en la antigua casa colonial de patios, hay que agregar que la casa chorizo sigue siendo una casa de patios. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué es la diferencia de la casa del periodo anterior? Es que en las viejas casas de la colonia y hasta el primer gobierno de Rosas, los patios eran patios cuadrados y de algún modo las viviendas tenían una sucesión de 2, algunas de 3 patios. Estos patios cuadrados, rodeados por habitaciones, van a transformarse. Hay una fecha en la cual podemos marcar una transformación visible, que es después de la gran epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871, cuando las familias de la élite, las familias de la clase dirigente, abandonan el barrio sur, que era el barrio elegante de Buenos Aires, digamos, el barrio que quedaba rodeando la Plaza de Mayo hacia el sur, y se alejan hacia el norte en busca de terrenos más altos y más aireados, que de algún modo los alejen idealmente de la peste. Será así como estas antiguas casas señoriales del barrio sur terminarán convirtiéndose poco a poco en inquilinatos y más tarde en conventillos. Los patios se dividirán con un muro al medio, con lo cual quedarán semipatios, la mitad de los patios anteriores, y este prototipo que comienza siendo la división de una casa señorial termina luego edificándose desde el vamos como tal. Es decir, que nacen las casas con medio patio rodeadas de habitaciones, con una sucesión también de 1, 2 o 3 patios, pero ya establecidas como nuevas tipologías de vivienda. Es a esta nueva tipología que la ya conocemos o la llamamos casa chorizo. Los frentes van a incorporar, y también las aberturas que dan a los patios, van a incorporar todos los elementos propios del clasicismo italianizante o del academicismo italianizante. Arcos de medio punto, rejas importantes, desaparecerán, es muy importante esto, desaparecen los techos de tejas inclinados para pasar a ser reemplazados por azoteas, por terrazas cerradas por pretiles, a veces de hierro y en otras ocasiones de balaustres. Aparecen los balaustres, las pilastras, las columnas, es decir, todos los elementos que hacen a la tradición arquitectónica italiana. La ciudad de Buenos Aires fue un ámbito de escasa inversión por parte del Estado, ya sea provincial, ya sea nacional, porque era una ciudad en disputa. Avellaneda sale de la ciudad, ¿no es cierto?, de Buenos Aires frente al conflicto que se da con la provincia y reúne el Congreso aquí en Belgrano, se dicta esta ley de capitalización federal, por lo cual definitivamente y ya en forma consolidada con la presidencia de Roca, Buenos Aires va a ser la capital del país. Cuando el Estado Nacional toma la ciudad de Buenos Aires, ya capital federal, comienza una infraestructura muy grande también en la parte de los edificios públicos. Los tres poderes, antes esta situación estaba congregada en la Plaza Mayor, bajo el sistema monárquico, ¿no es cierto?, español, van a tener cada uno una ubicación diferente, es decir, que la ciudad de Buenos Aires va a empezar a generar una relocalización de los poderes públicos y cada uno va a tener su plaza y su edificio. Uno de los más grandes de esos edificios va a ser el Palacio Legislativo, que por concurso nacional gana Victorio Meano y genera realmente una obra de arte excepcional con una cúpula que dio, podríamos decir, un antecedente de estudio porque él la afinó
demasiado para lo que era la estructura del edificio y no tenía soporte, ante lo cual creó un sistema de contracúpula para poder sostenerla y de esta manera logra, digamos, desde una estética hasta un criterio estructural realmente notable. El Salón Azul del Congreso Nacional es el espacio de mayor magnificencia del Palacio. Columnas, pilastras, frontis, cornisamentos, ménsulas, nichos, copones, casetonados. ¿Qué es esta lista? Es la lista del repertorio íntegro del academicismo italiano, de la gran tradición clásica grecorromana, pasada por la mirada recargada de fines del siglo XIX, que se vuelca en este salón magnífico del Palacio del Congreso Nacional en Buenos Aires. Estamos en el hemiciclo del Senado de la Nación Argentina. La sala se organiza en forma de semicírculo, con el estrado de la presidencia a su frente, y tiene una altura de 3 niveles, 2 de los cuales contienen los palcos principales para el público asistente. Y del mismo modo que en el Salón Azul, estamos acá ante una ornamentación, en este caso más sobria, que reconoce todos los elementos propios del academicismo italiano, y una cúpula con un magnífico vitró que ostenta las armas de la nación, el escudo nacional.